Bien, para trabajar con arreglos tenemos que aprender qué es un arreglo. También debemos de saber de qué se llama vector o array, de que se puede conocer como lista. Entonces, para trabajar con un arreglo debemos saber cómo se declara, se inicializa y se manipula ese arreglo. En dado caso, por ejemplo, cuando usamos un arreglo, cuando tenemos muchos datos que almacenar y ocupamos saber, por ejemplo, en 7 días, cuál fue la temperatura más alta del día, la más baja, o un promedio de esas temperaturas. Entonces, cuando tenemos esa cantidad de datos y ocupamos hacer operaciones muy grandes, lo que hacemos es que utilizamos un vector. El vector nos facilita a nosotros absolutamente todo. Por ejemplo, en este ejemplo lo que se ocupa es, por ejemplo, calcular el promedio, ver cuál estuvo por encima del promedio, ver, no se sabe cuántos días se va a tomar lo que es el conteo, ¿verdad? De las temperaturas, ni tampoco sabemos cuántas variables vamos a hacer, pero el asunto es de que con esas estructuras nos permite a nosotros poder manipular todos los datos que se vayan a ingresar a ese arreglo. Un arreglo es una estructura que contiene n cantidad de elementos. Cada una de esas posiciones va a ser un espacio en la memoria. Entonces, a partir de ahí podríamos decir de que un arreglo tiene un índice, tiene un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, almacenar las temperaturas mínimas de 30 días o el total de las ventas diarias en un mes. El arreglo podemos verlo de manera vertical o horizontal, no importa. Pero lo único que tienen que saber es que la primera posición es la posición sub 0. Este es un índice y este es el nombre del arreglo. El arreglo se llama A. Y lo que contiene, cada posición contiene un valor. Por ejemplo, el índice 2, que es el 14. Y así sucesivamente nosotros podemos ir navegando en ese vector. Por decirlo así, un arreglo es una variable contenedora. Contiene datos, objetos. Claro que no se pueden mezclar los tipos de datos. Si es flotante, es flotante. Si es entero, es entero. Si es booleano, es booleano. Si es un arreglo de objetos, pues entonces es ese objeto, pero no se debe de mezclar. Entonces, ¿cómo declaro un arreglo? Es el tipo, el nombre del arreglo y paréntesis cuadrados. Hay otra opción, tipo, paréntesis cuadrados, nombre del arreglo. Por ejemplo, tengo aquí un arreglo de enteros y va a ser un arreglo de 10 posiciones. Son 10 números de 0 a 9, ese sería el índice. Cada una de esas posiciones va a guardar un elemento. Entonces, por ejemplo, acá lo que haríamos es de que lo que se va a hacer es el resultante 2 por 3 más 1. Y lo que se va a hacer es de pasarle el tamaño del módulo de x más 2 a ese vector por parámetros del vector. Cuando un arreglo es de tipo entero, lo vemos de este valor por defecto. Un doble es 0,0, un booleano es un false y un string es un nulo. Y para un objeto también funcionaría un nulo. Entonces aquí tengo un arreglo de 3 enteros, tengo un arreglo de flotantes, de strings, y tengo un arreglo de caracteres que sería en blanco. En este caso, podríamos decir de que este arreglo de enteros, la primera posición es la posición 0, 1 y 2, ¿verdad? Y su contenido es 0 todo, porque está por defecto, apenas se está creando. En dado caso, si quisiéramos venir y asignarle un número a esa posición, por ejemplo, en la posición 0 agregué un 27, entonces sería de esta manera, y un menos 6 en la posición 3, pues entonces se agrega de esta manera. Entonces, si ustedes ven acá, los números en la posición sub 0, lo que hace es imprimirme ese número. ¿Cómo lo hago para imprimirlo? Dice, si el número en la posición sub 3 es menor a 0, imprímamelo, y que dice, el tercer elemento es negativo. Esta impresión sí se va a dar. ¿Por qué? Porque este número que está aquí es menos 6 y el número sí es negativo. Así también tenemos, por ejemplo, que podemos agregar, por ejemplo, un vector de dobles, podemos agregar decimales, o de booleanos pueden agregarse valores verdaderos. Acá lo que nos dice es de que hay caracteres válidos y hay caracteres inválidos o posiciones inválidas. Por ejemplo, la posición 10 no existe. En un arreglo de 9 valores van de 0 hasta 9, no existe el índice 10, entonces aquí hay un error. Y la posición menos 1 de un arreglo sería el arreglo en la posición menos 1. En este caso es una excepción, aquí hay una excepción, porque no existe un valor antes, pero cuando ustedes dicen que el arreglo en la posición menos 1, ahí sí estamos hablando de que sería como el último valor que se ingresó
en ese arreglo. Entonces, para poder llenar un vector, una vez declarado, lo que necesito es, para imprimirlo, lo que necesito es usar un for para poder recorrerlo. Va a ir desde 0 hasta 10, que serían los 9 elementos, porque no va a llegar a 10, no tiene el igual. Si tuviera un igual este ciclo, pues entonces sí llegaría hasta ahí, de lo contrario no. Entonces, a partir de ahí, él va a ir imprimiendo todos los valores de ese vector. Entonces, ocupamos un ciclo para llenarlos y un ciclo para imprimirlos. El primer for va a ir desde 0 hasta 7, estos son 8 valores, y va a ir multiplicándome por 2 el valor que se va a ir incrementando en el contador. Entonces, 0, 2, 4, 6, 8, 10, eso es lo que está haciendo aquí. Tengo un índice que inicializo en 0, ese índice, mientras sea menor a 8, él va a ir subiendo de 1 en 1, y ese índice se le va a asignar a números, que números me imagino que es un vector que se creó anteriormente, ¿verdad? En donde ese número lo que va a hacer es agarrar ese contador que inicia en 0, lo multiplicando por 2. Entonces va a ir asignándole valores pares a ese vector. Son 8 valores pares. Cuando hablamos del vector .len, len es una propiedad que tiene el manejo de vectores o de manejo también de caracteres, que lo que me devuelve es la longitud del vector. Eso quiere decir de que me lo imprime absolutamente todo, lo recorre completo, ¿verdad? E imprime cada uno de sus valores. Para inicializarlo podemos también hacerlo por defecto. Creo un arreglo de enteros llamado arreglo, está el vector, y entre corchetes o llaves, como quieran verlo, se colocan los valores. Si son números, se separan por comas nada más. Si fuesen caracteres, cada número o en este caso se utilizaría comilla doble para poder designarlo. Y ese es el tema de la famosa temperatura, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver, se crea aquí piden cuántos días se va a guardar, por ejemplo 30 días, entonces son 30 días los que se van a almacenar en este vector. El vector va a ir desde 0 hasta los 30 días, ¿verdad? En donde se le va a aumentar a un contador la temperatura más alta, se va a venir y se va a sacar acá, en donde yo voy a venir y voy ingresando temperaturas. Esto lo que me va a hacer es un contador que me va a ir diciendo que en la posición 1 se guardó tal, en la posición 2 se guardó tal, y así sucesivamente. De esta manera se suman todas las temperaturas, y cuando se tiene la suma ya se puede obtener un promedio. Se crea una variable doble para dividirla entre la cantidad de días, y eso me da el promedio. Luego se cuentan los días. Ese contador lo que me va a permitir es sacar a base de ese promedio todos los días que estuvieron sobre el promedio, como lo dice aquí, la temperatura mayor al promedio, entonces se va a contar. Perdón, se me desplegó lo que no tenía que desplegarse. Entonces damos un formato que lo va a sacar con flotante, o sea, con decimales, el promedio, y va a dar la cuenta de los días que hubo por encima de ese promedio. Entonces, por acá tienen un problemita que sería bueno que lo analicen ustedes, en donde me habla sobre ciertos contadores, que examine qué es lo que haría usted, cómo lo haría. Por ejemplo, de un número grande como este, podríamos almacenarlo en un vector al revés. Y en este caso lo que hago es jugar un poco con los módulos de ese número para poder darle vuelta a ese número ingresado, ¿verdad? Que este sea el número ingresado, por ejemplo, y que se quiera imprimir a la inversa. Ya lo que dicen, la mejor solución para emplear un arreglo de 10 valores, ese valor se va a almacenar en un contador, el número entero es ese, y el arreglo debería ser de esta manera. Entonces, es lo que me pide de que cambie las posiciones ahí del vector. Y básicamente eso es un poquito de lo que sería el manejo de vectores. Podríamos agregar un poquito lo que sería un pequeño ejemplo, que eso lo veríamos el día de la práctica.